Bueno, este es el segundo video que quiero dejarles antes de empezar después a grabar el video donde les voy a hablar del anticristo, que no es una figura que va a salir ahora, sino que ya desde la antigüedad viene y que este espíritu hace muchísimos años que está operando en los hijos de la desobediencia. Voy a decirles, rompiendo mitos, que cuando les hablan del muro de los lamentos, les están mintiendo, porque el muro de los lamentos no existe, no existe. ¿Por qué no existe? Porque nuestro Padre dijo en Mateo 2, cuando los discípulos le preguntaron cuáles serían las señales de su segunda venida, Él les dijo: ¿veis esto? Mirando hacia el templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si quieren, les leo el 1 para que les quede más claro. Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces, y no en el templo de Nehemías, que fue el segundo templo, porque el primer templo fue el hecho por el que edificó el rey Salomón. No quedó piedra sobre piedra. Entonces, ¿de qué muro de los lamentos estamos hablando? No existe. Acá tenemos tres palabras claves. El segundo templo, les voy a decir el año que se construyó. Se construye en el año 445 antes de nacer nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, o antes de Cristo, como le llaman acá los latinos o los de lengua castellana. 445 antes de Cristo. Se construye el segundo templo. También tengo por ahí la fecha del primer templo. Tres palabras tiene. Voy a decir Sión, con ese, Jerusalén, ciudad de David. Esto lo expresa el Salmo 51, 18, habla de Sión. Esto es para adelantarme. El Salmo 9, 11 habla de Sión. El Salmo 147, 12 habla de Sión y de Jerusalén. El Salmo 52 habla de Sión. El 74, 2 y 3 habla de Sión. Segunda de Samuel 5 habla de la ciudad de David. La ciudad de David es lo mismo que decir ciudad de David, es lo mismo que decir Jerusalén, es lo mismo que decir Sión. Se encuentran esas tres palabras, están todas unidas. Y el arca del pacto se encontraba en la ciudad de ¿dónde? De David. Después tenemos Levítico 4:5. Es otro texto que habla también. La ciudad de David está en Sión, y Sión está en Jerusalén, donde se encuentra el manantial de Gijón, donde corrían allí aguas necesarias para el asentamiento humano y también que eran necesarias para los sacrificios del templo. Y está dentro de Jerusalén, el manantial de Gijón. Segunda de Crónicas 32:30 habla de esto. Miqueas 8, 3, 8 al 12. Miqueas, lo vamos a buscar porque es muy bueno. Miqueas 3, 8, acá. Bueno, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Yahweh, y el juicio, y de afuera, y de juicio,
para anunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. A Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. ¿Entienden? Y sus profecías adivinan por dinero. No, por dinero. Y se apoyan en Yahweh, diciendo, no está Yahweh entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Y están cobrándoles al pobre y al necesitado para darle 2 palabras que son mentiras. Por lo tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrán a ser montes de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Aquí habla de la destrucción, Jerusalén también. ¿Por qué? Porque estaban enseñando todo, ¿por qué? Por ganancia, falta de honradez, por dinero. También de esto habla el Salmo 102, 1 y 6, y Joel 3:16, que yo les dije, Mateo 24:35, donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 19:41 y 44, que dice que también lo mismo que Mateo 24:2, dice que no quedará piedra sobre piedra. El muro llamado de los lamentos no es, y así lo dice la arqueología. En estos momentos acabo de llevar el teléfono a cargar porque se había quedado sin nada de batería. Y ahí tenía las fotos, pero en otra oportunidad se las voy a mostrar, donde muestra, el muro de los lamentos estaba hacia el norte y hacia el este. El muro de los lamentos. El muro de nuestro padre estaba hacia el norte y hacia el este. Y los romanos estaban ubicados más acá y le habían hecho todo un muro que era una fortaleza, porque ahí vivían los soldados, y que se denominaba la fortaleza Antonia. Y el muro tenía a su alrededor también el templo tenía a su alrededor, perdón, los muros que lo cubrían. Pero había una salida pequeña con escalones, tanto en el templo como en la fortaleza Antonia, donde estaban los capitanes y los jefes de los romanos que ya los habían tomado. Y por permiso del emperador romano, cuando había una necesidad de conversar entre el jefe romano y el sumo Cohen del templo, como el sumo Cohen no podía entrar a la fortaleza Antonia porque era pecaminoso para él, para su creencia, tampoco el romano podía entrar al templo de ninguna manera, no lo dejarían entrar. Entonces había un lugar, habían llegado a un acuerdo, a un lugar intermedio entre los 2 edificios, un lugar intermedio donde se reunían y ahí trataban el tema o lo arreglaban o veían cómo arreglarlo. Ese era el lugar intermedio por el cual a donde se juntaban tanto el romano como el israelita, pero no lo hacían ni en el templo ni en la fortaleza. El llamado Muro de los Lamentos también hoy le llaman cóctel. Dice que, claro, la gente va ahí, porque ya les dije que de el templo y del muro del templo que lo circundaba, no quedó nada. Había mucho oro ahí hasta en las paredes. Y los romanos cuando entraron en el 70 era común, los ejércitos del general Tito, rasparon hasta las paredes para sacar el oro. Y no quedó nada. Nada, absolutamente nada. Por eso, y yo le creo a nuestro Padre amado Salvador, Yahshua HaMashiach, que dijo, no quedará piedra sobre piedra, y lo volvió a repetir Lucas 19, y lo van repitiendo.
no quedó nada, absolutamente nada. Y del primer templo tampoco, bueno, del primer templo no se ha encontrado vestigios porque arriba del primer templo construyeron la mezquita de Omar con la cúpula dorada. Pero donde dicen que que no es el Templo de los Lamentos, los arqueólogos cavando han encontrado ahí en el cóctel, debajo, un teatro romano, porque eso da la fortaleza, un teatro romano. ¿Qué más precisamos? ¿Qué más precisamos? Aparte, esto ha sido edificado a través de los tiempos. Recuerden que fue 70, era común, después de la muerte de nuestro amado Yahshua HaMashiach, o sea, 70 años después de la muerte de nuestro amado Yahshua HaMashiach, del cual han pasado, desde su nacimiento hasta su muerte, 2024 años. Eh, Hay 10 metros donde se han hecho todas las edificaciones. Por lo tanto, los arqueólogos están buscando debajo de esos 10 metros, cavando y cavando, a ver si encuentran vestigios de el templo de Nehemías, no ya del templo primero, porque ahí está la mezquita de Omar, y hay varias otras mezquitas. Como también hoy por hoy en Jerusalén hay todas las religiones, desde la religión católica, evangelista, mormona, testigos de Jehová, todos los que quieran, todos están ahí. O sea que hay una eh, confusión tremenda en cuanto a las religiones. No hay una sola religión. Es decir, que yo quiero que quede claro que no es la historia la que los engañó, porque la historia es la que desgrana todo esto. Los arqueólogos, los que están estudiando sobre esto, nos están dando las noticias de último momento. Eh, no, no existe un templo de lamentos, porque nuestro padre no se iba a lamentar por lo que él ya dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Ya él le vaticinó. Él no quería que quedara piedra sobre piedra. El templo se terminó. Si crean un tercer templo no es por nuestro Padre, es por obra de hombre. Por lo tanto es abominación, lo puse en otro video. Se creará otro templo, pero en el milenio, les debo ese video, en el milenio será el templo de paz, donde habitará nuestro Salvador, junto a los que están escritos en el libro de la vida. O sea, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Y otra de las últimas cosas que les digo es que estaba una señora, después les voy a mostrar la foto, una señora grande, orando ahí en ese lugar que es mal llamado Templo de los Lamentos, y de repente se desprendió una piedra más o menos de 200 kilos. Y ella decía que tenía un susto, madre, y decía, gracias a Dios no me cayó encima. Eso no fue nada. Después fueron ahí y encontraron una serpiente. Jamás podría haber en un lugar santo una serpiente, porque ya sabemos la connotación que tiene.